López Medellín, a quien respetamos y admiramos, periodista independiente allá en un 2x3, Tamaulipas, en aquel estado, dando la batalla. Ayer exhibió al exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien ayer mismo se tiró al piso como víctima, diciendo que su hijo había sido detenido en una carretera, o sea, tratando de contrarrestar, haciendo control de daños, me quiero imaginar. Y bueno, para hablar de estas y otras cosas, saludo a Marta Olivia, quien hace un alto en su camino, y en donde te encuentres, Marta Olivia, recibe un abrazote, ya sabes que te quiero, que te admiro, que te respeto. Y bueno, pues voy contigo. ¿Cómo estás, Marta Olivia? ¿Qué tal, Vicente? Buenos días todavía por acá, ya regresando a mi tierra, Tamaulipas. Y pues sí, fíjate que yo ayer le comenté al presidente en mi intervención en la mañanera, esta red de complicidad que hay desde la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque es ilógico que yo puse una denuncia en agosto del año pasado, que solamente tuve una visita de un MP federal como allá por noviembre, diciembre del año pasado, y que de pronto la Fiscalía Especializada para los Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, determine que no se le puede hacer ninguna acción penal por amenazas a Francisco García Cabeza de Vaca, a Javier Cuello Trejo y a Maximiliano Cortázar, ese extimbiriche que fue vocero de Calderón y compañía, y también del grupo de Francisco García Cabeza de Vaca. Se nos hace que es una cuestión mañosa de parte de la Fiscalía y de la FEADLE, porque no me notificaron nunca. Eso es lo grave. Me enteré apenas el jueves pasado, que fue la reunión de la Junta del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a donde fui citada, y sucede que ahí la representante de la FGR dijo: usted tiene este expediente, pero ya no hay nada que hacer. Y ahí dije: ¿cómo? O sea, me parece, pedí la copia de mi expediente, son más de 3,000 hojas me parece que el objetivo es monitorear mis actividades. Yo no le veo otro asunto a esa carpeta judicial donde dicen casi, o sea, no llamaron a nadie a declarar, no citaron ni a Max Cortázar, ni a Cuello Trejo, a García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, hay que decirlo, no llamaron a nadie para determinar su responsabilidad en esta amenaza pública y velada. Y justo como lo que dices, mira, pues él se pasea tranquilamente, también se lo dije al presidente ayer, se pasea tranquilamente en todo el Valle de Texas. Él, recordemos que tiene la doble nacionalidad, y él anda para un lado y para otro. Y es extraño que en todo este silencio, de pronto aparece con que su hijo ayer lo detuvieron y lo hicieron. Y yo a través de un tuit dije eso: lamentable lo que dice que pasó, porque no es la primera vez que Cabeza de Vaca miente al respecto. Él se ha inventado toda serie de atentados y autoatentados serían. Desde que era legislador, desde que era senador, él decía, y hay que recordar un poquito su historia. Documentos oficiales de la DEA en Estados Unidos, y sobre todo de testigos protegidos, señalan que él llegó a la presidencia municipal en el 2005 apoyado por el Cártel del Golfo. Entonces, me parece que se le olvida la forma en cómo él actuó. Yo le respondí ayer en redes sociales porque se me hizo extraño cómo después de hacer esta denuncia que es contra él, pero es contra la FGR y la FEADLE. Y entonces aparece de repente, tú sabes, mi querido Vicente, que aquí no hay casualidades, que aquí no hay casualidades, y de repente aparece diciendo eso de su hijo. Lamentable que un padre permita, con todos los nexos y los presuntos nexos con los grupos del crimen organizado, que deje a su hijo casi menor de edad andar en sus terrenos, en uno de los 7 ranchos que tiene y que se apropió en Soto La Marina, que lo deje andar, pero no anda solo. Ojo ahí, trae escoltas de la Guardia Estatal, pagados por nuestros impuestos en Tamaulipas. Eso te iba a preguntar. Oye, ¿de dónde los escoltas? Digo, en el mecanismo de protección, pues se sabe que está protección federal, que hay un proceso,
pero ¿cómo es que el hijo de Cabeza de Vaca trae escoltas? Antes, déjame, para la audiencia de Sin Censura, rescatar parte de lo que decías ayer en Palacio Nacional, con muchos pantalones, con gran valentía, y por cierto, hay que reconocer, y qué bueno que hay medios ya acá en el centro del país que te abren los espacios, mi querida Marta Olivia, ya te he visto en los espacios de Julio Astillero, y hay que reconocer eso, que se abran más espacios para periodistas independientes y valientes como tú. Vamos a ver, escuchar adelante, don David. Me parece que es un hecho grave que no fuera notificada de la resolución emitida el 26 de abril pasado, porque coartaron mi derecho a inconformarme ante esta determinación. Y aquí la gran pregunta que nos hacemos y que me hago yo en especial en este caso, ¿por qué no citaron a Francisco García Cabeza de Vaca? Me queda claro que hay una intención muy evidente de la FEADLE de favorecer al ex gobernador de Tamaulipas, a su vocero Max Cortázar y a su abogado Javier Coello Trejo, así como a quienes coaccionaron en su nombre y para sus intereses. Yo he documentado, señor presidente, desde, perdón, ya me revolví aquí. Yo vengo aquí porque tengo miedo. Tengo miedo porque el señor es prófugo de la justicia, tiene doble nacionalidad, se fue a los Estados Unidos una semana antes de entregar el poder al gobernador Américo Villarreal Anaya, y el señor se pasea en Brownsville, Texas, que está cruzando Matamoros, se pasea. Hace poco asesinaron a un comerciante, al líder de Canaco, que era su amigo y protegido, ahí en Brownsville, Texas, a 2 kilómetros, y él está ahí, come con empresarios y políticos del Partido Acción Nacional en McAllen, y no pasa nada. A mí me parece que aquí la Fiscalía General de la República nos ha quedado mucho a deber a los tamaulipecos, y en especial en este caso yo lo hago responsable a la Fiscalía y a la FEADLE de no hacer absolutamente nada en este caso. Yo he documentado desde su sexenio, por ejemplo, rápidamente, él pidió un préstamo de 4.600 millones de pesos. Yo estuve desplazada 6 años, regreso a Tamaulipas y yo tenía un perfil bajo, pero hubo un hecho que me hizo volver a hablar de política. Durante el COVID, en abril del 2020, él pidió un préstamo al Congreso del Estado de mayoría panista por 4.600 millones de pesos por el COVID. Cuando empezaba a revisar este documento, sucede que de salud solamente eran 1.600 millones de pesos. Y de esos 1.600, todos eran adjudicaciones directas. ¿Para qué? Pues porque era por contingencia sanitaria. Afortunadamente, a partir de esta denuncia que hicimos y que algunos compañeros youtubers hicieron desde acá, como Meme Yamel, y otros compañeros, colegas y periodistas, como Vicente Serrano también en Sin Censura, se rompió ese cerco informativo y algún efecto, algo tuvo que ver que no le aprobaron este crédito. Se lo aprobó el Congreso del Estado, pero no acá. También yo he denunciado estos hospitales fantasmas que hizo, 10 hospitales que nunca se concretaron. He documentado las ejecuciones extrajudiciales con la policía que él tenía, el Grupo Operativo Especial Los Gopes y los policías estatales. Por ejemplo, se me eriza la piel, Marta Olivia. Ayer no tuve la oportunidad de llamarte y decírtelo, porque si hay una periodista que ha exhibido a este personaje que gobernó Tamaulipas, eres tú. Y con gran valentía dices, voy de regreso a mi tierra, y no te rajas. Y eso no significa que uno no tenga miedo, pero también hay que decir que en este cerco informativo es cuando uno se siente más vulnerable, estarás de acuerdo, Marta Olivia, porque el personaje está más activo que nunca. No solamente se pasea del lado estadounidense, buscaba fuero, buscaba terminar en el Senado de la República. Y así como lo exhibe él solito con este mensaje que publica en redes sociales sobre su hijo, pues entendemos que trae todos los recursos
a su disposición. Ayer, después de la denuncia de Marta Olivia, escribió Francisco Cabeza de Vaca: esta tarde uno de mis hijos fue interceptado por hombres armados en un tramo de la carretera Aldama, Soto La Marina. Dios y la intervención oportuna de los escoltas lo puso a salvo. Responsabilizo al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, de cualquier acción que dañe a mi familia. La libertad de la que gozan los criminales, este sí es un cínico de primera, ¿no? La libertad de la que gozan los criminales en el Estado lo hace cómplice de este y otros tantos hechos delictivos. Ante lo ocurrido, se procederá a interponer la denuncia correspondiente. Veremos si hay justicia expedita y pronta. Marta Olivia, pues ya todo lo que he expuesto, y además decirte que te cuides, porque el personaje no es de aquellos que deje las cosas así nada más porque sí, ¿no? Sí, Vicente, y yo le contesté ayer ahí mismo en la red de X. Le dije, justicia pronta y expedita es lo que estamos esperando los tamaulipecos, porque hay que decirlo con sus palabras y con su nombre completo. El señor gobernó aliado con los grupos del crimen organizado y utilizando a los GOPES como su grupo especial para operar, para dañar a ciudadanos y sobre todo para favorecer a unos y matar a otros. Lo hizo y no lo digo yo por una cuestión subjetiva. Hay datos. Está la masacre de Camargo, 19 personas asesinadas y calcinadas por parte de los GOPES y la policía estatal. Y ese es un caso, también se lo recordé ayer el presidente. Los GOPES que los mataron y los calcinaron andan libres. Y a los que tienen en la cárcel son a los policías estatales, los que no resistirían ni una prueba de rodizonato de sodio para comprobar que ellos accionaron. Access means everyone gets their own room. Access means understanding that I Tiene escoltas. Segunda, todos sabemos los grupos que operan a favor de Cabeza de Vaca en esa zona. Si no, sería irresponsable dejar a su hijo andar ahí en esa zona. Si él no viene porque sabe que lo pueden detener, ¿cómo para qué mandarías a tu hijo? ¿O por qué lo vulnerarías de esa manera? Pues yo no entiendo. Si mi padre supiera que yo estoy en riesgo en una circunstancia, ¿por qué lo voy a evidenciar? Además, lo que te decía, casualmente el día que denuncio, que hablo de los GOPES, hablo de la masacre de Camargo, hablo de los faltantes millonarios, hablo de todo. Yo hablé en la mañana, no sé, 9:30 de la mañana, y por la tarde a las 7, 8 de la noche, él denuncia esto. Ya respondió la vocería de seguridad de Tamaulipas y dice que no pasó absolutamente nada y que el joven traía escoltas y que al comprobarse quién era, pues simple y sencillamente lo liberaron. O sea, nunca hubo ninguna detención, ninguna situación, porque, y a mí, insisto, se me hace irresponsable. Yo como madre no dejaría que mis hijos, si sé que hay una situación de riesgo que él mismo propició en su administración, al apapachar a grupos, al hacer el cobro de cuotas y el cobro de plazas. Y sí, uno tiene que seguir trabajando, Vicente. Uno no entiende otra forma de vivir más que del periodismo y me parece que a veces también quedamos en medio, no les damos gustos a unos y otros. Al final, la religión que profesamos desde los 17 años es justamente la de ser periodista. Así es, querida Marta Olivia. Oye, Marta Olivia, por cierto, ya te tocará compartirnos cuando llegues a tu tierra si se han alebrestado las cosas, si me permites la expresión, con el anuncio de que sería dejado en libertad o si el Cárdenas Guillén, un tema complicado, pero sobre todo importante para Tamaulipas, ¿no? Sí, hay que decirlo, ya dijo el presidente que no tiene información, que será la Fiscalía General de la República la que informe. Y la verdad que me parece que eso, este secuestro del Mayo Zambada, me parece que son intentos de la DEA y del Departamento de Estado de los Estados Unidos para seguirle moviendo el tapete al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo porque él no ha permitido la actuación de los agentes del FBI como se hacía normalmente durante los sexenios pasados. Me parece que es el presidente que ha determinado en ese sentido una soberanía, un no dejarlos actuar, y ahí está la respuesta. Les duele tanto a AMLO que aún
O sea, estamos a 27 días de que se vaya y siguen haciendo esto. ¿Cuál es la intención? Desestabilizar al gobierno de México y no solamente al de Andrés Manuel López Obrador, sino también al entrante de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ante cualquier eventualidad, regresando al tema de cabeza de vaca, lo has dicho y creo que se debe de escuchar fuerte y claro. Hay que responsabilizar a cabeza de vaca de cualquier situación, Marta Olivia. Definitivamente, Vicente, definitivamente. Desde ayer me cayeron bots. A mí me parece, mira, yo he optado por silenciar a las personas. Todo mundo sabe mi trayectoria, todo mundo sabe que desde el 2019, 2020 he estado insistiendo y sobre todo documentando con datos oficiales, con investigaciones periodísticas, todo lo que las irregularidades que ha hecho Francisco García Cabeza de Vaca. Y la gran pregunta es, ¿por qué la Fiscalía General de la República no actúa en contra de Cabeza de Vaca? ¿Qué tipo de manto protector tiene? Y digo, en la FGR, la FEADLE depende de la FGR. No hay argumento, me llamaron ayer de la FEADLE, no hay argumento posible para hacer un expediente de más de 3,000 hojas y no saber mandar un correo. Esto es honestamente de risa loca y también los hago responsables a ellos. A Cabeza de Vaca en primer lugar y también a la FGR y a la FEADLE. No es posible. Y ¿sabes qué es lo más inconcebible? Que yo tengo la voz y que soy periodista y que puedo denunciar, puedo ir a la mañanera. No quiero imaginar todos los miles y millones de casos de irregularidades de este tipo de autoridades y que no se haga absolutamente nada, Vicente. Para cerrar, Marta Olivia, tú sabes que te respeto por tu larga trayectoria, porque además te has dedicado al periodismo desde la academia también. ¿Qué piensas de lo que ocurrió en este encuentro de periodistas independientes y alternativos? Yo desde mi humilde trinchera, desde el discurso, los minutos que me concedieron para el mensaje, decía que había también que abrirle las puertas y darle la bienvenida a los que no piensan como uno, ¿no? A pesar de que muchos corearon, es un honor estar con Obrador. Veíamos a personajes que sabemos que no son necesariamente de esa visión. Y bueno, pues me regresaron la cortesía con un escupitajo de paleros. Creo que fue ayer también, mientras tú estabas en la mañanera. Tú, como periodista crítica, también has dicho, sobraron los aplausos, por ahí alguna declaración veía, mi querida Marta Olivia, pero qué hermosa esta posibilidad de debatir, de diferir y de esto que es tan sabroso también en este momento histórico, Marta Olivia. Sí, claro. Primero, en primer lugar, hay que regresar al contexto de la mañanera. La mañanera es un ejercicio, les guste o mucho a unos y a otros, es un ejercicio inédito en la historia de la comunicación en el país. Hemos tenido los periodistas de los estados la oportunidad de cuestionar, de exponer directamente a un presidente, algo que era impensable durante los sexenios pasados. A mí me parece eso, en primer lugar, es que se utiliza, que sí se hace más propaganda, ese soy otro asunto, pero la comunicación directa ahí está, para quien quiera ir, que no todos tienen la oportunidad, ni tienen el tiempo, ni la energía para estar ahí. Esa es una. En cuanto al evento de comunicadores independientes, ayer la compañera Reinaide decía, vinieron y trajeron a paleros y los obligaron. Y yo empecé mi exposición diciendo eso, ¿eh? A mí nadie me trajo. Yo vine al encuentro de comunicadores independientes y a mí no me pidieron que aplaudiera y no aplaudí. Y una de las cosas que dije es que en mi reporte que hice para el informativo matutino de Julio Astillero dije, sobraron los aplausos. ¿Por qué? Porque el presidente dio dos mensajes ahí en su discurso inicial. Una, dijo que no le hacía nada bien el periodismo cercano al poder, que le hacía bien el periodismo cercano al pueblo, cercano a los ciudadanos y sus causas, no cercano al poder. Y yo, hay que decirlo, soy López Obradorista desde que era jefe de gobierno. Lo he entrevistado en Tamaulipas desde el 2005, en la campaña 2006 y todas las demás campañas, pero
eso no me cierra a pensar que no todas las cosas que hace este presidente histórico, inédito en la historia del país, no todo lo que hace es correcto, ni se toman ciertos diagnósticos importantes. Pero son cuestiones de forma, no de fondo. De fondo a mí me parece que es histórico, que es necesario, que vino a cambiar un esquema de gobierno, un régimen. No, yo no llegaría a hablar de régimen, pero bueno, independientemente de esto, me parece que ahora sí que yo sigo haciéndole caso a las palabras de López Obrador, lejos, cerca de los ciudadanos, lejos del poder. Esa es mi posición y afortunadamente ayer lo fui a decir. Yo estoy aquí, vine a la reunión de comunicadores y me parece que sobraron los aplausos. Eso, decírselo al presidente Vicente, es también una situación inédita. Cuando en otro momento puedes decirlo. Y eso es de lo que se pierden los que critican tanto el evento como nuestras participaciones y nuestra asistencia a la mañanera. Me da mucho gusto haberte saludado personalmente, Marta Olivia. La comida la tendremos que saldar, ya sea allá en Tamaulipas o a tu regreso a la Ciudad de México. Y siempre mi admiración y mi respeto. Éxito en el espacio que te ha abierto Julio Astillero. Y tú sabes que también aquí las cámaras y los micrófonos de Sin Censura siempre han estado abiertos para tus reportes, tus comentarios, tus denuncias. Y adelante, ¿en dónde pueden seguirte apoyando los miembros de esta audiencia diferente e inteligente, querida Marta Olivia? Gracias, Vicente. En mi cuenta de X, @MaroliMX y también @en un 2x3, tenemos noticias todos los días de 8 a 9 y media de la noche por la noche, con un equipo joven de comunicadores desde Tamaulipas. Todos los días nos encuentran así como en un 2x3, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todos lados. Así que gracias por la oportunidad. Con mucho cuidado y aquí estamos siempre a tus órdenes. Marta Olivia López Gracias. Medellín, hablando con nosotros Sin Censura, periodista independiente, periodista de En un 2x3 Tamaulipas, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en su labor, en su caminar independiente y alternativo. Antes de ir con la mesa,